nuevos, ahí sí empiezo a grabar. Bueno, esto es lo que nosotros estuvimos trabajando en la última clase. Teorema de valor medio, teorema de rol. Cada uno de estos teoremas tiene sus propias hipótesis, digamos. Eh, el teorema de rol lo que me asegura es que si una función es continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto y la función en los extremos del intervalo vale lo mismo, lo que se va a poder asegurar es que va a existir un cierto valor C dentro del intervalo donde la derivada vale cero. Haga un par de dibujitos en los que se ve eso. Y lo que sí hicimos fue la demostración. Fuimos avanzando en la demostración usando de manera apropiada cada una de esas hipótesis poco a poco, ¿no? Acá en esta placa lo que se quería básicamente mostrar es que no solo tenemos que mirar el hecho de que la función vale lo mismo en los extremos del intervalo, sino que las dos hipótesis de continuidad y de derivabilidad son tan importantes como la de la igualdad de la función en los extremos para poder garantizar la conclusión del teorema. No tenemos unas hipótesis, tenemos tesis. Si alguna de esas hipótesis no se da, no tengo por qué pensar que la tesis del teorema se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, en este caso particular, tanto en el primer caso como en el segundo caso, la función no había sido continua en el intervalo cerrado. Particularmente en el primer caso, la función no era continua en el extremo izquierdo del intervalo. En el caso del medio, la función no era continua en el intervalo abierto. En ninguno de los dos casos se ve que exista un punto en el intervalo donde la derivada valga cero. Ver en el intervalo que la derivada valga cero, teniendo la gráfica enfrente, era muy fácil, porque lo que yo tenía que identificar era que en algún punto de la gráfica la recta tangente tenía que ser horizontal. Y la verdad es que eso no se da en ninguno de los dos dibujos. Y en el tercero, si se da la condición de continuidad de la función en el intervalo, lo que no se da es la derivabilidad. Acá existe un punto anguloso. Y bueno, también visualmente, porque no sabemos cuál es la ley de la función, ¿no? No es la idea solamente con la gráfica. Visualmente uno se da cuenta que no existe un punto en la gráfica donde la recta tangente sea horizontal. Bueno, eso era básicamente, estos dibujitos sirven sobre todo para cuando uno está en una instancia de un ejercicio de verdadero o falso, los tiene que tener presentes para a veces justificar algún falso en algún ejercicio. Acuérdense, un verdadero siempre se demuestra, un falso, un contraejemplo sirve. Y bueno, estos eran algunos ejercicios. ¿Se acuerdan que les dije que estos ejercicios pueden llegar a ser adicionales, optativos, para los que se dan en la práctica? Yo diría si los pueden hacer, mejor. Y el teorema de valor medio o el teorema de Lagrange es quien ahora toma las dos primeras hipótesis del teorema de Rolle y me dice que en el caso de que una función sea continua en el cerrado y derivable en el abierto, va a existir un numerito C en el cual la derivada en C coincida con este cociente. Y este cociente, en la interpretación geométrica, no es más que la pendiente de lo que sería la recta secante a la gráfica de la función. Pero ¿quién es esa recta secante? Es la recta que une a los puntos A, F de A, B, F de B. ¿Mm? O sea que en algún punto dentro de la gráfica de la función, lo que yo voy a tener es que la recta tangente a la gráfica en ese punto va a ser paralela a esta recta secante, porque tendrían la misma pendiente. ¿Mm? Bueno, se hizo la demostración. Por supuesto, no son demostraciones estas que sean difíciles. Esta particularmente tenía la construcción de una función h auxiliar que me permitía llegar a la tesis del teorema. Y luego con el teorema de valor medio, teníamos algunos teoremas que los llamábamos corolarios, que tienen que ver con que son secuelas o consecuencias del teorema de valor medio. El primero, si la derivada de una función es nula, sobre todo en intervalo abierto, entonces la función es constante. Nosotros obviamente sabíamos que la cuestión era al revés, si es constante la derivada vale cero.
pero si la derivada es igual a cero, suponíamos que la función tenía que ser constante. Pero ojo, habíamos puesto bastante atención a esta cuestión de que la condición se tiene que dar sobre un intervalo abierto. Un intervalo abierto como este, que es acotado, digamos, donde los extremos, tanto derecho como izquierdo, son números, pero también esto es válido para intervalos abiertos donde no necesariamente sean acotados. Habíamos dicho, por ejemplo, desde menos infinito hasta A o desde A hasta infinito. Donde esto no vale es en intervalos que sean unión de intervalos abiertos. Ahí ya no, ¿no? Y habíamos visto un contraejemplo. Bueno, y esto se extiende un poco a el teorema que también de alguna manera ya lo conocíamos en cálculo 1, que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces ellas difieren de una constante, ¿no? Bueno, por acá creo que venía esta cuestión de algunas preguntas, por ejemplo esta, que era la que estuvimos charlando en clase, y algunos ejercicios más, del cual creo que el 3 fue el que estuvimos haciendo también en clases. De nuevo, son ejercicios adicionales, si tienen ganas de hacerlo, buenísimo, y si no, por supuesto, se tienen que concentrar en la práctica de, de la materia. Todo eso no fue más que repaso de lo último que vimos en clase. Ahora sí, vamos a empezar con lo nuevo. Ahora sí, esto lo empiezo a grabar. Esperen que tome un cachito de... En donde vamos a hablar de funciones crecientes y decrecientes. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que estuvimos viendo en la clase pasada? Ya lo que vamos a fijar fecha del parcial, chicos. Así ya ustedes se organizan. Calendario. Nosotros estamos en la semana 2, 3, 4. Bueno, el miércoles 3 de abril. Miércoles 3 de abril parcial. Anoten eso. 7:30. Después yo se los comunico también por el Telegram y por el campus. Esas cuestiones sí las informamos por todos lados. Bueno, viene después de una semana importante ahí de feriados. ¿Ninguna Profe, pregunta de lo anterior? Sí, no, quería saber si entraba toda la unidad 1 hasta la 4.7 o es. entran temas de la unidad 2 en el primer parcial. No, las unidades están bastante bien delimitadas en la propia práctica, que la práctica dice Sí, unidad 1 y todas las secciones del libro. Así que lo que entra en esas secciones, que es hasta la 4.7, creo como vos decís, bien, es toda la unidad 1. La unidad 2 ya empieza con integrales y eso sí, no va. Eso no listo, va para este parcial. De todas maneras, si yo necesito empezar con integrales eh, para ir avanzando en las clases, lo voy a hacer, aunque sí, ustedes sí, todavía estén transitando con la parte de la unidad 1. bien, gracias. Bueno, nada, ¿Qué vamos sería, a empezar. profe, hasta estudio de funciones? Claro, es estudio de funciones completo y nada más, claro, Ah, listo. porque todo lo que estamos viendo ahora es para... Ah, no, me falta algo más. Es optimización, que creo que es 4.7. Es lo que está en la práctica. Y Profe, otra después, pregunta. sí, ¿Esta semana van a estar subiendo los horarios de consulta? sí, esta semana sí. Dale, gracias. En general, los profes que estamos a la mañana, los horarios de consulta los ponemos a la tarde, en tarde-noche, digamos. La idea es ponerlo en un turno que no sea en el de cursados, digamos, para no interferir con los cursados de ustedes ahora, digamos. Esa es un poco la idea. La idea. Pero a veces cuando no se puede, no se puede. Todavía no puse el mío. Ahora a la tarde, después supongo que lo subiré, pero no me senté con el... eh, no tengo agenda, pero digo, para que se entienda, me voy a sentar con la agenda a ver qué día me conviene y no jorobo tampoco tanto a ustedes. Lo hago siempre virtual, ¿eh? Desde que apareció la virtualidad, las consultas las hago virtual y me parece que es súper cómodo. Bueno, empezamos. Empiezo a grabar, ¿eh? Recording in Vamos a progress. empezar entonces ahora el tema de funciones crecientes y decrecientes, en donde por supuesto todo lo que vimos anteriormente lo vamos a tener vinculado acá.
En principio, en principio. Recordemos la definición de lo que es una función creciente y una función decreciente. Uno recuerda que una función es creciente, sobre todo un intervalo, en la medida en la que se cumpla ¿qué? Que f en x1 es menor a f de x2 para todo x1 menor que x2, ¿no? Es un poco esa la historieta. Siempre que tomo un elemento menor que el otro, las imágenes de la función en los elementos preservan el mismo tipo de desigualdad. Cosa que no pasa en una función decreciente. Una función es decreciente si f en x1 es más grande que f en x2, siempre que x1 sea menor a x2. Una de las cosas que siempre me pasaba en cálculo 1 era esto de que tengan en cuenta de cómo lo estudian, porque es muchas veces como que, digamos, se acuerdan de la definición decreciente, ¿no? F en x1 menor a fx2, siempre que x1 sea menor a x2 en todo el intervalo. Entonces uno presta mucha atención a esto, a el sentido de la desigualdad. Y cuando definen decreciente, es como que cambian el chip de los dos. Entonces ponen mayor acá, cambian, por supuesto, esto, y muchas veces cambian acá también. Si uno lo cambia, también acá está hablando de la definición de función creciente, no están cambiando nada. Entonces, ojo cuando estudian de poner bien el signo de las desigualdades como corresponde. Pero bueno, esto no es nada que sea nuevo para ustedes, porque esto ya lo saben, es definición de las primeras básicas en cálculo 1. ¿Cuál es la idea acá? La idea acá es ver qué información yo le saco a la derivada y luego a la derivada segunda para que me dé información acerca de cómo se comporta la gráfica de una función. Entonces, cuando yo quiero, si todo esto me lleva, digamos, como objetivo final a la gráfica de una función, cuando yo tengo que graficar una función, necesito tener mucha información de ella. Y parte de la información que necesito es, por ejemplo, reconocer en la función intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, vamos para eso, digamos, vamos a ver esto. Dibujo genérico, genérico, dibujito, una función, en este caso, dibujo genérico de una función que es continua, pero que tiene comportamientos diferentes dependiendo en qué intervalo estoy. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta que la función dentro de lo que es el intervalo AB es una función que decrece. Luego, dentro del intervalo BC, la función crece, 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 hasta que desde C hasta D vuelve a decrecer. De D hasta E crece, 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 crece. Y luego desde E hasta el final, la función decrece, ¿no? En cada uno de esos tramos diferenciados se está cumpliendo cada una de estas dos definiciones. Fantástico. Ahora, la idea es que nosotros podamos reconocer lo siguiente. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué signo tiene la derivada en cada uno de esos intervalos? Entonces, por ejemplo, voy a prestar atención, voy a borrar eso que hice ahí. Voy a prestar atención a cada uno de los intervalos donde la función fue, por ejemplo, decreciente. Entonces yo los voy a marcar acá. Acá había sido decreciente, voy a mandar ahí el rosita. Acá había sido decreciente y había sido decreciente acá. Lo que quedó en azul es el sector donde la función es creciente. Y vamos a prestar atención en cada uno de estos sectores que ahora fueron pintados más o menos de rosa. ¿Qué pasa con la recta tangente? Ustedes habrán estado acostumbrados durante mucho tiempo en cálculo 1 que cuando empezaban con el tema de derivada, sobre gráficas de funciones, hacían un dibujito muy pequeñito de lo que era el dibujo de la recta tangente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacía? Digamos, separaba en cada punto de la gráfica y
intentaba hacer un diseño, un dibujito de la recta tangente. Entonces, es lo que voy a hacer yo ahora en cada uno de los sectores. Me paro en ese punto en particular, digo, bueno, a ver, un mini dibujito de lo que sería la recta tangente en ese punto. Por acá, recta tangente. Por acá, recta tangente. Y sigo, ¿no? Ahora voy al otro sector donde está en rosa, que acá como tengo más espacio, digo, bueno, a ver, hago un poquito de la recta tangente, por acá la recta tangente, por acá la recta tangente. Ya cuando estoy por acá, la recta tangente la voy a hacer por acá abajo, por acá abajo. Y lo mismo tengo por acá, recta tangente. Por supuesto que acá se va haciendo cada vez más empinada, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿a dónde apunto? En todos esos dibujitos que hice de mini inclinaciones de recta tangente, esas rectas tangentes, ¿qué pendiente van a tener? ¿Qué tipo de pendiente tienen? Negativa. Así es. O sea que en todos esos puntos donde la función fue una función decreciente, si la pendiente ha sido negativa de todas esas rectas tangentes, entonces la derivada, ¿cómo es? ¿Cómo es la derivada? También negativa, ¿no? Claro, porque habíamos recordado que la interpretación geométrica ¿se acuerdan en la semana pasada? La interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto es que coincide con lo que es la pendiente de la recta tangente, la gráfica de la función en cada uno de los puntos en el cual me paro. Entonces, cuando veo que todas estas inclinaciones de mini segmentitos de recta coinciden con rectas que tienen pendiente negativa, la pendiente, ¿quién era? Dijimos, la derivada de la función en el punto. O sea que en todos esos puntos, la derivada, veo en este simple dibujo que es negativa. Y ahora digo, bueno, así como hice la observación sobre el sector donde la función fue siempre decreciente, vamos a hacerlo ahora en un sector donde la función ahora sea creciente. Lo voy a hacer con rojo. Bueno, me paro ahora en los dos sectores que me quedaron pintados de azul, ¿no? Entonces me paro por acá, recta tangente. Me paro por acá, recta tangente. Por acá, recta tangente. Por acá, por acá, por acá. Y podría seguir haciendo más segmentitos. En todos esos sectores, todas esas rectas tangentes, ¿qué pendiente van a tener? ¿Qué característica va a tener la pendiente? Por el tipo de inclinación. Positiva. Y sí. Entonces las pendientes de esa recta, todas esas rectas tangentes que fui marcando, van a ser positivas. Y de nuevo, si lo vinculo con que las pendientes de las rectas tangentes coinciden con lo que vale la derivada de la función en cada uno de esos puntos, estaría diciendo que en esos sectores la derivada es positiva. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto qué pasó acá, en ese simple gráfico? ¿Será algo que pasa de manera general? Y sí, ¿no? Y eso es lo que vamos a probar en el teorema que continúa. Pero es importante tener esta visualización gráfica, que de alguna manera es la que me ayuda a comprender mucho mejor lo que el teorema me va a decir, ¿no? Sería muy fácil que yo les diga, bueno, teorema, así como hemos hecho los otros. Bueno, en este caso tiene esa particularidad de tener una visualización previa que está buena, que hace que yo el teorema ahora lo entienda, no sé, desde otro lugar y mejor. Y eso entonces es lo que vamos a presentar. Si una función es continua en este intervalo cerrado y derivable, o sea, fíjense que vamos a ir hablando sobre intervalos abiertos en la derivabilidad, vamos a decir lo siguiente. Si f' es positiva sobre todo ese intervalo abierto, entonces f es creciente. Y si f' es negativa sobre todo ese intervalo abierto, entonces la función es decreciente, ¿no? Entonces, fíjense que esto funciona porque si bien la función completa en todo el intervalo completo no es derivable, porque obviamente hay puntos angulosos en x igual a b, digamos, ahí veo un punto que se genera en la gráfica que no es derivable, por acá tampoco, en e,
El teorema habla sobre intervalos cerrados y abiertos. Entonces uno lo que va haciendo es tomar sobre cada uno de los pequeños intervalos, ¿no? Si yo lo quisiera aplicar a este teorema, lo aplicaría sobre el intervalo cerrado AB. Ahí la función es continua en el cerrado, derivable en el abierto. No involucro al B, después paso al intervalo que sigue, intervalo BC, ¿no? No tomo todo el intervalo grande, grande, grande de dominio de la función. Me voy sectorizando en cada mini subintervalo. Bueno, digamos, ahora lo tengo que demostrar. Y para demostrarlo, como siempre, tengo que usar las herramientas que yo ya demostré con anterioridad. Entonces pienso, ya tengo demostrado el teorema, en la primera clase el teorema de Fermat, el teorema de Rolle, el teorema de valor medio, los dos corolarios del teorema de valor medio, todo eso yo ya lo tengo para poder usar. No tendría que justificarlo porque ya está la demostración de cada uno. Bueno, entonces uno dice, me está diciendo que la función es continua en el cerrado, derivable en el abierto. Esas dos hipótesis. ¿Qué teorema tiene esas dos hipótesis nada más? Continua en el cerrado, derivable en el abierto. El teorema de valor medio. Claro, entonces digo, bueno, a ver, capaz que ese es el que me da ayuda a mí. Entonces digo, si bien ese es el teorema que va a ser protagonista en la mano que me va a brindar, no tengo que perder de vista qué tengo que demostrar. En el apartado A, aparte de tener como hipótesis que la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto, tengo la hipótesis de que la derivada es positiva. Es ese tercer dato más que se suma al apartado A. Lo de continua en el cerrado y derivable en el abierto es la hipótesis en común para los dos apartados. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que la función es creciente. ¿Qué quiere decir que la función sea creciente? Lo que repasamos recién. Que f en x1 es menor a f en x2 para todo x1 menor a x2 dentro del intervalo. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de mostrar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir transitando un poco la demostración. Vamos a tomar dos números cualesquiera, dos, a los cuales uno los bautiza con el nombre x1 y x2, lo podríamos haber bautizado con cualquier otro nombre, dos elementos cualesquiera dentro de mi intervalo de trabajo, que es el intervalo cerrado. Entonces, como estamos tomando dos elementos diferentes, evidentemente uno es más chico que el otro. Bueno, ¿quién? X1 voy a considerar que es más chico que X2. ¿Qué es lo que hay que demostrar para demostrar que la función es creciente? Que lo que me voy a encontrar es que f en x1 va a ser menor a f en x2. Estoy planteando lo que tengo que mostrar. Entonces la idea es que estoy ya trabajando sobre este intervalo. x1, x2. Ahí me quedo. Entonces digo, bueno, ¿qué pasaría si yo uso las hipótesis del teorema de valor medio en este intervalo? Teorema de valor medio. Pregunto, ¿la función en este intervalo cerrado x1 y x2 será continua? ¿Será derivable? Sí. Y ya sabes, Román, lo que viene después. ¿Por qué? Por la hipótesis. Sí, la idea es que no me tengo que olvidar que x1 y x2 eran dos elementos cualesquiera dentro del intervalo AB. O sea que si yo quisiera registrar acá el intervalo AB, seguramente el intervalo es O este. sea, si es continua en un intervalo más grande, en el intervalo más chico también es continua. Excelente. Ujú. Así es. Así es. Lo hemos hecho miles de veces en cálculo 1 cuando decíamos, por ejemplo, una función que usábamos una función polinómica y la restringíamos a un intervalo. Y decíamos, bueno, una función polinómica es continua en todo R, en particular es continua en este intervalo. ¿Por qué? Porque el intervalo estaba contenido en todo R. Bueno, esa misma idea base se usa acá. Siempre que tengo un intervalo en el cual conozca propiedades, todo subintervalo va a cumplir las mismas hipótesis. No puedo decir ahora si me extiendo en el intervalo, pero siempre que esté contenido, así es. Bueno, entonces, la función f en el intervalo cerrado x1 y x2 va a cumplir las mismas hipótesis que la función en el intervalo más grande. Entonces cumpliría las dos hipótesis del teorema de valor medio, la función en el intervalo más chico x1 y x2.
Por lo tanto, yo entonces puedo decir, voy a borrar esos dibujitos que me quedaron ahí. Yo puedo decir que en ese intervalo que habíamos marcado recién, ¿no? Acá, el x1, x2, va a tener que existir un C, que me lo asegura el teorema de valor medio, va a existir un C, en el que, lo voy a escribir como lo escribíamos nosotros en el teorema de valor medio, f' en C coincida con este cociente, en donde arriba teníamos f en el extremo x2 menos f en el extremo x1, el extremo de llegada menos el extremo de partida, sobre x2 menos x1. Así es como me lo dice el teorema de valor medio. ¿Qué es lo que hacemos acá? Apenas reescribirlo, es decir, dejar esta expresión de x2 menos x1 que acá aparece en el denominador, la dejamos acompañando en una multiplicación a f' en C. Entonces, claro, tenemos un valor medio que me asegura que f' en C por x2 menos x1 va a coincidir con f en x2 menos f en x1. Y acá es donde empiezo a usar hipótesis que tengo que hasta ahora no las había usado. En el apartado A, particularmente en el apartado A, tengo la hipótesis adicional de que la función tiene derivada positiva. Entonces, puedo decir lo siguiente, a ver si puedo escribir que no me dejaba. Puedo decir, si sobre todo el intervalo abierto AB la derivada es positiva, con más razón va a ser positiva la derivada en cualquier subintervalo. En particular, en C la derivada va a ser positiva. C es un elemento dentro de todo el intervalo. Por lo tanto, esto es positivo. ¿Qué signo tiene x2 menos x1? Positivo. También positivo. ¿Y por qué? Que quedó más grande que Q. Claro, simplemente por eso, ¿no? Entonces, el producto de estas dos expresiones, así, es positiva. Lo que me lleva a decir entonces que f en x2 menos f en x1 es una expresión positiva. Y eso me permite poder escribir, lo voy a escribir a propósito en el orden que me interesa, porque esto, si lo escribo así ahora, escribiría f en x2 mayor a f en x1, ¿no? Dejo f en x1 del lado de la derecha. Y esto, en vez de escribirlo en este orden, lo voy a escribir como de derecha a izquierda. Es lo mismo decir f en x1 es más chico a f en x2. Y ahí estaría cumpliendo con la demostración. ¿Por qué? Porque había considerado inicialmente un valor x1 menor a x2 y llego a la conclusión de que lo que se tiene que dar es que f en x1 tiene que ser menor a f de x2. Se cumple la definición de que la función es creciente. ¿Mm? Voy a borrar todo eso porque ahora aparece todo eso que escribí feo, por supuesto está bien escrito. ¿Mm? Y ahí se termina la demostración. La demostración que se termina es la del apartado A. Para el apartado B, que esa va a quedar como ejercicio, es un poco un copy-pegue, solo que para el apartado B yo voy a hacer exactamente lo mismo y donde dice f' positiva, voy a decir f' de x es negativa, voy a asumir exactamente la misma conclusión porque estoy trabajando sobre, obviamente, un intervalo de nuevo donde uno es más chico que el otro. Vuelvo a esto. Eso es igual, x1, x2, el c que aparece ahí. Y bueno, como ahora el dato que tengo es que la derivada es negativa, esto es negativo. Esto sigue siendo positivo, porque el x2 es más grande del x1, lo que hace que este producto ahora sea negativo. Lo que hace que esa diferencia sea negativa y uno va a llegar a concluir que f en x1 ahora va a ser más grande a f en x2. Y eso es ya haber demostrado el apartado B, en donde uno está terminando de decir que la función es decreciente. Por supuesto, lo que escribí ahí en rosa sería lo que yo tendría que modificar para escribir como corresponde la demostración del apartado B, que se las dejo a ustedes para que la completen cada uno en su carpeta, pero se darán cuenta que es nada, poco lo que hay que modificar del apartado anterior. La idea es exactamente la misma.
Bueno, con este teorema, entonces lo que yo puedo llegar a demostrar es que cada vez que tenga una función con derivada positiva sobre un intervalo abierto, voy a poder garantizar que la función es creciente. Entonces, me permite tener una herramienta nueva para demostrar la condición decreciente, bueno, o de decreciente de una función, evitando ir por el lado de la definición de creciente y de decreciente. Si alguien viene y me dice la función es creciente porque su derivada es positiva sobre este intervalo abierto, yo voy a decir, fantástico, qué bueno, está muy bien. No tengo la necesidad de mostrar que es creciente o decreciente con la definición que estábamos recordando al principio. Bueno, y eso ahora cómo lo uso en los ejercicios. A mí me van a dar una función de la cual evidentemente, insisto, ¿no? Si mi propósito es ver la gráfica de esa función, necesito estudiarla. Hay veces que no tengo por qué hacer la gráfica de la función, pero sí necesito saber dónde crece y dónde decrece, por alguna cuestión del ejercicio X que esté haciendo. Bueno, vamos a hacerlo sobre un ejercicio y les voy a ir comentando propuestas para hacer diferente lo que yo voy a plantear en el PDF. A veces hay cosas que en la práctica se pueden llegar a ser diferentes y yo se las voy a comentar. El ejercicio dice, determinar los intervalos sobre los cuales esta función es creciente y sobre los cuales es decreciente. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Tengo que ver dónde es creciente, probando que dónde se cumple que si un x1 es menor a x2, f en x1 es menor a f de x2. Y no, la idea es usar lo de recién, ya que la función es una función polinómica y su derivada es bastante simple de encontrar, voy a tratar de ir por el lado de donde la derivada es positiva y donde la derivada es negativa. Entonces, en principio, digo, esta función polinómica, ¿qué dominio tiene? Los reales. Claro, cuando no me dicen en dónde estoy restringida, tengo que entender que es el dominio más amplio posible, R, como cualquier función polinómica. ¿Qué necesito hacer? La derivada. Bueno, vamos a hacer eso. Tengo la derivada de la función, derivamos bien simple, ¿no? Lo que ya sabemos, en este caso va a ser 1/4 por el 3, que va a bajar a multiplicar adelante por x al cuadrado, que sería este primer término. Después menos este 3/4 por 2x, que aparece esto, ese 3/4 por el 2 se simplifica y queda el menos 3/2, y después la derivada de este otro término que me queda menos 6. Bueno, ya tenemos la ley de la derivada. Como necesitamos saber dónde la función derivada es positiva y dónde es negativa, a la función siempre me va a convenir escribirla factorizada. Como la derivada quedó una expresión polinómica de grado 2, factorizarla es una pavada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Saco las raíces. Sí, señora, saco las raíces. Y después la factorizo con el cuidado que a veces uno no tiene de recordar que por supuesto tengo que poner x menos una raíz por x menos la otra raíz, bueno, suponiendo en este caso que esas raíces reales existan, y bueno, en este caso son diferentes, si no voy a partir x menos x1 al cuadrado. Y acá adelante, ¿de quién no me tengo que olvidar? Coeficiente principal. Sí, y hay que tener cuidado con eso, porque si llegara a ser negativo y yo me lo olvidé, me cambia todas las conclusiones del signo de la derivada, ¿eh? Ojo con eso. No me tengo que olvidar ese factor tan importante, el coeficiente principal. Bueno, ahí está factorizada. Entonces ahora es mucho más fácil ver dónde la función es positiva y dónde la función es negativa, porque yo analizaría el signo de cada uno de estos factores. Este factor, 3/4, es positivo. Así que en realidad lo que me interesa conocer es cómo van quedando los signos de cada uno de estos factores para entender cuál va a ser el signo del producto. Sabemos si esos dos factores son positivos, los dos factores son negativos, voy a tener signo positivo en el producto, y si los dos factores tienen signos diferenciados, entonces el producto va a tener signo negativo. Eso es lo que hay que hacer, averiguar eso. ¿Cuál es la propuesta?
Esta es una propuesta que yo les hago desde la teoría, pero que sé que después no la van a usar. No importa, yo se la comparto igual. ¿Cuál es la propuesta? En un diagramita, de- eso sí, digamos, el diagrama de tabla lo van a usar, eso sí va a ser conveniente. La propuesta, que a lo mejor va a ser diferente a lo que puedan llegar a ser los ejercicios en práctica, es esta. En columnas diferentes voy analizando el signo que tiene cada uno de estos factores involucrados que va a tener un signo que va a ir cambiando dependiendo quién sea el X. Entonces digo, ¿cómo es el signo de la expresión X más 2? Entonces yo me pregunto, ¿no? Digo, a ver, X más 2, ¿dónde es positiva? Y es positiva cuando X sea más grande que menos 2. Y X más 2, ¿cuándo va a ser negativa? Y cuando X sea más chico que menos 2. Primera cosa. Después me hago la misma pregunta para el factor X menos 4. Bueno, a ver, X menos 4, ¿dónde va a ser positiva? Y cuando X sea más grande que 4. Y X menos 4 va a ser negativa cuando X sea más chico que 4. Entonces, tengo separado mi eje real en sectores distintos. Entonces, por ejemplo, pasa esto. Voy a hacer un dibujito acá. Acá y acá tengo el 0, acá tengo el 0. En la primera de las rectas voy a representar a los numeritos en los cuales X más 2 es positivo. Acá de X más 2. Yo voy a decir esto. Desde menos 2 en adelante, acá la función es positiva o la expresión es positiva. Mientras que desde menos infinito hasta menos 2, la expresión, digamos, del factor X más 2 es negativo. Y para el factor X menos 4 voy a hacer lo mismo en el dibujo de abajo. Desde 4 en adelante, el 4 andará por acá, qué sé yo, va a ser positiva y va a ser negativa desde menos infinito hasta 4. Entonces, cuando yo ahora, digamos, solapo los dos intervalos, me doy cuenta que hay sectores bien diferenciados a considerar. Y desde menos infinito hasta menos 2 tengo una conclusión, desde menos 2 hasta 4 tengo otra, y desde 4 a infinito tengo otra definición, otra conclusión. O sea que es como que todo mi eje real quedó separado en tres partes. Desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 4 y desde 4 hasta infinito. Bueno, eso es lo que ustedes van a ver acá. Y en cada una de estas columnas indico el signo que tiene cada uno de esos factores que están involucrados. Entonces, desde menos infinito hasta menos 2, que sería esta parte, los dos tienen signo negativo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el signo de la derivada? Y como ahí esos dos factores se están multiplicando y el 3/4, digamos, si bien es un número importante, ahora estoy analizando los signos, no va a influir en el signo final. Tengo el producto de dos expresiones negativas, el signo de f' es positiva. ¿Cuál es la conclusión que tengo ahí? Que como el signo de la derivada es positivo, la función crece. Bueno, y así voy transitando cada uno de estos mini intervalos que conforman a todo mi dominio. El otro intervalo de referencia es el intervalo que va desde menos 2 hasta 4. Bueno, ¿ahí qué pasó? El factor X más 2, que es el que está señalado arriba, tiene signo positivo. El que está señalado abajo tiene signo negativo. Positivo por negativo, negativo. El signo de la derivada es negativa, ahí la función decrece. Y el último que me queda es el tramo que va desde 4 en adelante, donde ahí los signos de los dos factores son positivos. Positivo por positivo, positivo. Signo de la derivada primera positiva significa que la función crece. Y acá tengo la parte importante que tiene que ver con lo que me pedía el ejercicio. Determinar los intervalos en los cuales la función crece y decrece. Ya está, ¿no? Esta es mi propuesta. ¿Es la única? No. Les voy a proponer
Otra situación que está buena también, que vale la pena conocerlo y que, insisto, me parece que es la que van a terminar usando, pero no quería dejar de mostrarles esto porque les puede salvar la situación en otras cosas. Conocer esta forma de ir analizando los signos de expresiones. Otra, otra forma que se hace también en la práctica es la siguiente. Una vez que uno tiene la función derivada factorizada, dice, bueno, a ver, esta función derivada es una función también definida sobre todo R, continua sobre todo R, porque es una función polinómica nuevamente, y gracias a haberla factorizado conozco las raíces. O sea que, si yo quiero trabajar sobre mi eje real, voy a estar sabiendo que la derivada tiene una raíz en -2 y tiene una raíz en 4. La función es continua por ser polinómica, entonces si la función toma el valor numérico 0 en -2 y en 4, es decir, f', ¿no? F' en -2 vale 0, f' en 4 vale 0. En los restantes elementos de los dominios que han quedado separados en 3, la derivada no puede volver a ser 0 nunca, porque si no estaría diciendo que existe otro 0 más. Los únicos ceros de la derivada son el -2 y el 4. O sea que en el resto de los intervalos que quedaron, desde menos infinito hasta -2, desde -2 hasta 4 y de 4 a infinito, se va a cumplir que la derivada va a tener un signo específico. Entonces, como eso va a pasar, lo que se puede hacer es proponer evaluar la derivada en algún punto elegido al azar que esté totalmente contenido en el interior de cada uno de estos intervalos. Entonces, por ejemplo, a ver, dentro del intervalo que va de menos infinito a -2, se me ocurre seleccionar el número -4. ¿Qué es lo que hago en -4? Evalúo la derivada en -4. Voy a hacer la cuenta. Nada, evalúo acá, reemplazo la x por -4, la x por -4, hago la cuenta, me voy a dar cuenta que esa cuenta me va a dar un número que es positivo. ¿Qué quiere decir? Que si la derivada fue positiva en -4, que fue un elemento elegido al azar dentro del intervalo menos infinito hasta -2, la derivada en todo este tramo tiene que ser positiva. Tiene que ser coherente con el signo que tuvo en ese elemento. Podrían haber elegido el -5, el -10, el -1000. Bueno, estoy eligiendo ahí números que son enteros, pero podrían haber elegido también otro que sea fraccionario, que esté dentro del intervalo abierto. Entonces digo, bueno, a ver, desde -2 a 4. Y bueno, a ver, elijo el 0. Evalúo f' en 0. Me voy a dar cuenta que cuando reemplazo acá por 0, acá sí es más fácil, 3/4 por 2 por -4, va a ser un número negativo. Entonces, si el signo de la derivada en 0 fue negativo, quiere decir que en todo este tramo la derivada es negativa. Y desde 4 en adelante también elijo un representante, un número cualquiera, qué sé yo, el 5. Evalúo f' en 5, f' en 5, hago las cuentas, sé que me va a dar un número positivo, quiere decir que en todo este tramo, desde 4 a infinito, la derivada es positiva. Y la conclusión sería exactamente la misma. Si ese fue el signo de la derivada en cada intervalo, llegaría a la conclusión de esto, donde la función crece y donde la función decrece. También, esa es la opción que les va a gustar más en la práctica, porque es más rápida. No tengo que andar haciendo esta columna. Directamente llego a la confirmación de que el signo de la derivada es cada uno de los elementos que pongo ahí, por haber evaluado la derivada en esos numeritos elegidos al azar. Al azar, ¿eh? Y la tercera opción, que está buena porque acá sí me permite el tipo de ley de la derivada. La derivada es una función cuadrática. Si yo quisiera hacer la gráfica de la función cuadrática que corresponde a la derivada, sería muy fácil, al menos hacer un croquis, no quiero hacerla excelente. La derivada, la gráfica de f', en un croquis, yo digo, a ver, sé que pasa por, bueno, perdón, que -2 y que 4 son las raíces. ¿Tiene ramas hacia arriba o ramas hacia abajo?
la derivada, Hacia arriba. hacia arriba porque el coeficiente principal es positivo. Entonces, en el croquis, hago algo así. Entonces F', insisto, es F'. Y con el croquis de la propia gráfica de la derivada, yo ya sé cómo se comporta el signo. Desde menos infinito hasta menos 2, la derivada es positiva, su gráfica queda por arriba del eje X, entonces desde menos infinito hasta menos 2, el signo de la derivada es positiva, y tomo esta conclusión. Desde menos 2 hasta 4, la derivada tiene signo negativo, que se ve ahí porque la gráfica queda por debajo del eje X. Ahí entonces, si el signo es negativo, es que la derivada de la función decrece. Y bueno, desde 4 en adelante, estoy parada acá, la derivada tiene signo positivo y ahí la función crece. Es un tercer argumento que vale justo en este caso donde la derivada es una función cuadrática, donde la gráfica la tengo así, fácil, y aprovecho información de la gráfica. Uno sabrá qué recurso puede utilizar. Nadie les va a decir específicamente que usen uno en concreto. El que más usen, digamos, el con el que ustedes se van a sentir cómodos y lo van a hacer después en el parcial. Pero bueno, uno tienen que usar. No pueden decirme el signo vale, el signo es positivo porque sí. Eso no sirve. Tiene que haber alguna justificación. Y la justificación está en hacer una tablita, ya sea con estas dos columnas que yo les marco, o con la columna que salga de evaluar la derivada en algún punto arbitrario dentro de cada intervalo. Uno va a elegir, eso no hay problema. Bueno, conclusión, tenemos esto. Ya sé, digamos, dentro del dominio de la función, dónde la función crece y dónde decrece. Si quiero, uno podría volcar, yo acá les estoy brindando la gráfica con GeoGebra, no voy a hacer la tonta, digo, pero cuando uno hace el croquis de la situación es, yo sé que de menos 2 hasta 4, perdón, menos 2 y menos 4 son claves en la interpretación que la función tiene en cuanto a dónde crece y dónde decrece. Yo puedo evaluar f en menos 2, porque f en menos 2 lo evalúo, tengo la ley de la función. Evalúo f en menos 2 y sé que la función, por lo que veo acá, vale 7. Bueno, entonces la escala no la tomen en cuenta porque estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? De menos 2 a 7, listo. Menos 2, 7 es un punto que pertenece a la gráfica de la función. Como el 4 también era un número clave, digo, a ver, ¿cuánto vale f en 4? Evalúo f en 4, acá el dibujito me dice que es menos 20. Bueno, supongamos que el menos 20 anda por acá. Eso sí lo puedo marcar. El menos 2 y el menos 4 salieron como aquellos números donde la derivada se anulaba. Que entre paréntesis, ¿cómo se llamaban esos números donde la derivada se anulaba? Ya que estamos. Punto crítico. Bien, ¿y solamente así aparecían los números críticos o podía aparecer por otra cuestión? Que haya la existencia de un punto anguloso o que sea tenga un salto finito la función en ese punto. Porque en realidad lo que va a pasar es que no existe la derivada. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces acuérdense, los números críticos eran números donde la derivada valía 0 o números donde la derivada no existía. Bueno, el menos 2 y el 4 son esos números críticos. Entonces yo ya sé que esos dos puntos que acabo de marcar pertenecen a la gráfica de la función f. Y lo que acabo de encontrar hace un ratito es que la función es una función que desde menos infinito a menos 2 era una función creciente. Creciente. Entonces digo, bueno, yo puedo intentar hacer algo así. Un croquis. Es como que todo lo que tengo acá, esto yo no lo conozco. Sé que en menos 2 la derivada tiene que ser 0 porque así fue encontrado de la información que saqué anteriormente, o sea que la recta tangente acá tiene que ser 0. Desde menos 2 hasta 4 la función decrece. Bueno, decrece, ¿no? En algún momento tiene que cruzar al eje Y. Y digo, bueno, ¿cuánto vale la función en 0? Veo acá. Ah, f en 0 vale 0. Entonces a lo mejor esto ahí lo tengo que hacer pasar. Y decrece, 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 y no me olvido que en 4
la derivada tiene que ser cero. Entonces se tiene que respetar esta cuestión ahí de recta tangente horizontal. Y por la información del cuadrito de recién, desde 4 en adelante la función crece. Bueno, crece. Ahí. Yo hasta ahí me atrevo. Esto está hecho con GeoGebra. Pero mínimamente yo ya sé que este va a ser el comportamiento que la función va a tener. ¿Mm? Y a eso apuntamos, de a poco, a ir después volcando la información a la propia gráfica que tengo que realizar. Bueno, ahora, ¿qué sucede acá, no? Habíamos dicho, si f tiene un máximo o un mínimo local en un cierto número, ese número es un número crítico. Puede pasar que la derivada valga cero o que no exista, ¿no? Si la derivada existe y tengo un extremo, Fermat lo que me asegura es que la derivada vale cero. Ahora, no todo número crítico, por supuesto, da lugar a la existencia de un máximo o un mínimo. También lo vimos en la semana pasada. La idea es ahora ver si no existe alguna prueba, algún teorema que me pueda decir a mí si yo tengo en esos números críticos algún extremo local. Y la idea es pensar sobre este mismo gráfico lo siguiente. Yo por lo que veo en el gráfico, que veo, en x igual a -2, la función, ¿qué tiene en ese puntito? En el punto -2, 7. La función, ¿qué tiene? Analizando un poco todas las cosas que estuvimos viendo la semana pasada. Un Máximo local. máximo local. Sí, señor. Un máximo local. En el punto 4 menos 20, mínimo local. Bien. ¿Y qué pasa en ese puntito, acá, con el tema de la derivada? Habíamos dicho, desde menos infinito hasta -2, hasta acá, la derivada era positiva, correspondía a una función que crecía. Y después, desde 2 hasta 4, acá, la derivada negativa, decrece. Entonces, en este punto lo que yo estoy viendo es que para que se genere ese máximo relativo, y donde la derivada ahí sí existe porque la derivada me había dado 0, la función tiene que crecer, 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 crecer y empezar a decrecer, decrecer, decrecer. O sea que la derivada pasaría a ser de positiva a negativa en ese puntito en el cual me estoy parando. A diferencia de lo que sucede en el punto 4 menos 20, acá desde 4 en adelante la función vuelve a tener una derivada positiva. En este puntito, donde obviamente sabíamos que la recta tangente iba a ser horizontal porque la derivada vale 0, ¿qué es lo que pasa con la derivada ahí? La derivada pasó a ser de negativa a positiva, lo que hace que la función pase a ser de decreciente a creciente. Bueno, esa información en cuanto a cómo cambia el signo de la primera derivada de un lado al otro de ese punto que había sido un punto crítico, es que me va a ayudar a mí a crear un nuevo criterio y un nuevo teoremita a demostrar que va a ser justamente el teorema que se va a llamar teorema del criterio de la primera derivada para clasificar extremos locales, ¿no? Entonces, prueba de la primera derivada. Supongamos que en x igual a c, yo lo que tengo es un número crítico de una función que es continua. Continua. Si f' cambia de positiva a negativa en c, entonces f tiene un máximo local. Pensando un poco en lo que habíamos observado en el dibujito anterior, ¿no? Que decíamos, si f' cambia de positiva en negativa, tengo un máximo local, que fue lo que pasaba acá. F' cambiaba de positiva a negativa, lo que significaba que f pasaba de creciente a decreciente. Si f' cambia de negativo a positivo, entonces f tiene un mínimo local. Insisto, es un poco lo que pasaba acá. F'
cambió de negativa a positiva, lo que significa que la f pasa de ser decreciente a creciente. Y si f' en ese número crítico no cambia de signo, es decir, fue positiva del lado de la izquierda y fue positiva del lado de la derecha, o negativa y negativa, ahí la función no va a tener ningún extremo. No voy a tener ni máximo ni mínimo, ¿no? Y en este dibujito, que ya lo habíamos visto con anterioridad, fíjense, por ejemplo, ¿no? Acá. Dice no hay extremo. Ya sabíamos que no había extremo ahí, en ese C1. Fíjense lo que sucede. La función es siempre creciente. Y interpretando un poco el signo de la primera derivada, acá la función tiene derivada positiva, derivada positiva, derivada positiva. Ahí tiene derivada nula, pero después sigue teniendo derivada positiva, derivada positiva. No cambia el signo de la primera derivada. Ahí no tengo un extremo. Sin embargo, por ejemplo, en C2, sí. En C2, que es un punto donde la derivada vale 0, porque veo ahí esa recta tangente horizontal, sí tengo un extremo porque la derivada pasa de ser positiva a negativa, lo que significa que la función f pasa a ser de creciente a decreciente, ahí tengo un máximo local. Lo verán acá también en C3, mínimo local, la derivada pasa de ser negativa a positiva, la función es decir, pasa a ser de decreciente a creciente. Todo el tiempo una cosa es evaluar el signo de la primera derivada y sacarle la conclusión del comportamiento de la f. Después, acá, ahí en C4 la función es continua, que es una de las cosas que pide, pero tengo un punto crítico porque la derivada no existe, y ahí sí también tenemos un extremo. La función derivada pasa de ser positiva a negativa. La función pasa de ser creciente a decreciente. Y acá en C5, digamos, estaríamos como en el mismo caso inicial, la derivada no cambia de signo alrededor de C5, la derivada es toda negativa. La función es siempre decreciente. Por lo tanto, ahí no tengo un extremo, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces la demostración, este teorema, en un apartado nada más, ¿no? Eh, Vamos a hacer la demostración del apartado A. La idea es que el apartado B va a salir de una manera muy parecida y después hacemos un comentario del apartado C. Pero completo va a estar en el apartado A. Bueno, para probarlo digo, ¿qué tengo de información? La información que tengo en cada uno de los apartados base es esta, que en C tengo un número crítico de una función que es continua. Entonces, si en C tengo un número crítico, no sé qué pasó con la derivada ahí. O la derivada en C vale 0 o la derivada en C no existe. Pero no me importa lo que pasa en C. Yo quiero ver qué pasa con el signo de la derivada alrededor del C y no lo que pasa en C. Insisto con esto acá. O f' en C es igual a 0 o no existe f' en C. Número crítico. Pero lo que sí sé es que continúa. Al ser continua, si no existe la derivada es porque tengo un punto anguloso o tengo una recta tangente vertical. Pero no voy a tener un salto. Bueno, ¿qué información adicional tengo para el apartado A? Vengo acá. Que la derivada cambia de positiva a negativa en C. Son todas las hipótesis que tengo, todo lo que marqué en azul. En el apartado A, la tesis o lo que tengo que mostrar es esto. Que la función tiene un máximo local. ¿Qué significaba que una función tenga un máximo local en C? Y, recuerdo la definición, que f en C tiene que ser el valor más grande posible comparada con los elementos X que estén dentro de algún intervalito abierto alrededor del C. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo que tengo es que el signo de la primera derivada entonces cambia de positiva a negativa en C. Cambia de positiva a negativa en C. O sea que sé que ese cambio existe. ¿Qué quiere decir? Que me puedo formar un intervalo alrededor del C. Es decir, puedo garantizar que si C anda por acá, puedo considerar dos extremos
que se llaman A y B, ese va a ser el nombre que le voy a dar, dos extremos que conforman un intervalo alrededor del C, donde, según la propia hipótesis del teorema, f' acá es positiva en todo este tramo, y en este tramo la derivada es negativa. Eso es lo que sé. Borro porque continúo con lo que sí vuelve a estar escrito. Es este dibujito. Este dibujito. Entonces, si X es un número cualquiera, acá, que está dentro del intervalo AC, lo que yo sé es que f de X, cualquiera sea el X dentro del intervalo, va a ser siempre un numerito comparado con f en C más chico. ¿Por qué? Porque como la derivada del intervalo es positiva, la función es creciente. Y en el intervalo donde es creciente, siempre el valor más grande que la función va a tener va a ser en el extremo derecho, por ser creciente, nada más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sé que en AC, acá, es creciente. Siempre que tomo un x1 menor a un x2, f en x1 va a ser más chico f de x2, fantástico. En particular me interesa compararlo con f en C. F en C va a ser el valor más grande comparado con los restantes elementos dentro del intervalo donde los X que se toman están a la izquierda de C. Ahora, esa es la información que saco por solamente considerar esta parte del intervalo, desde el A hasta C. F de X va a ser siempre menor a F en C para todo X dentro de este intervalo. Ahí es menor o igual, porque estoy hablando del intervalo cerrado. Si no, no puedo considerar a F en C. Bueno, lo mismo lo voy a hacer ahora para el intervalo de al lado. ¿Qué va a pasar en el intervalo de al lado? Acá. Si la función es ahora decreciente porque tiene una derivada negativa, decreciente, f en c, y ahora esto va a estar bien escrito después, f en c ahora va a ser el valor más grande comparado con f en x para todo x dentro del intervalo ahora c, p. Siempre que una función sea decreciente, el valor más grande para decreciente lo voy a obtener en el extremo izquierdo del intervalo, como sucede acá. Entonces la idea es ahora juntar estas dos conclusiones. Estoy diciendo lo mismo. F en C es el valor más grande comparado con los elementos que están a su izquierda, y f en C es el valor más grande comparada con la función en los elementos que están a su derecha. Por lo tanto, lo que digo es que f en C va a ser más grande que f de x para todo x que pertenezca para todo x, perdón, que pertenece al intervalo completo AB. Lo que significa que la función en C tiene un máximo local. Eso por supuesto que está escrito. Yo me adelanto siempre ahí como tengo espacio en blanco, pero está todo ahí. Uno usa apropiadamente la información que tiene en cada sector. Y con eso se demuestra que la función entonces tiene ahí un máximo local porque caemos en la definición de que existe un intervalo alrededor del C donde f en C es mayor o igual a f de x para todos los x en el intervalo. Así que este teorema ahora va a ser importante para nosotros al momento de justificar que en algún punto la función tiene un máximo o un mínimo local. Ejercicio, apartado B y apartado C. Esto es para ustedes, para el lector, ejercicio para el lector. Ahora que tengo eso, digo, ¿cómo me tendría que desenvolver yo en un ejercicio concreto? Y yo volvería para atrás. ¿Dónde estás? En el ejercicio que habíamos hecho, ese. Con esto, con este mismo, en esta misma tabla, yo ya diría
lo siguiente. Acá. En x igual a menos 2, veo que en x igual a menos 2, la derivada pasó de ser positiva a negativa. O sea que la función pasó de ser creciente a decreciente, tengo un máximo local. Y en x igual a 4, porque era el otro número crítico que teníamos, en x igual a 4, la tabla me dice que la función tiene un signo en la derivada que pasa a ser de negativo a positivo. Lo que la función original f pasa a ser de creciente a creciente. En x igual a 4 tengo un mínimo local. La tabla misma ya me da esa información, gracias por supuesto al teorema que vimos recién. O sea que eso lo puedo concluir ahí, sin necesidad de hacer el croquis de nada. Por supuesto, bueno, esto lo van a ver que se termina con esta información, ¿no? Que es lo que ya sabíamos. Pero bueno, la misma tabla me da esa información. Entonces yo ya sé que con el signo de la primera derivada sé dónde crece y decrece, y yo ya sé determinar en los números críticos si la función tiene o no tiene un extremo local. Eso no lo sabíamos la semana pasada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Puede haber un montón y no saben, o nada. Sigo. Ustedes me dirán. Bueno, concavidad. Concavidad. ¿Qué es esto de concavidad? Yo ahora, bueno, les presento un ejercicio introductorio. Vamos a ir viendo a qué hace referencia. Miren esa función, x cubo sobre 5. El sobre 5 está hecho a propósito para que la escala haga que la función quede como más achatada hacia el eje x y se vea mejor su forma, ¿no? Porque si ponía un x cubo, crecía muy rápido. Supongamos esa función, x cubo sobre 5. Una función polinómica, dominio todos los reales, y la función crece, una función creciente. ¿Cómo me doy cuenta que la función es creciente ahora con todo lo que yo ya sé? ¿Cómo podría justificar que esta función es creciente? Por el signo de la derivada. ¿Quién es la derivada? Tres quintos por x cuadrado sería. Bien. O sea que la derivada sí vale 0 en 0, eso es real, pero en el resto del dominio es siempre positiva. La función es creciente, ¿no? Y es lo que se ve acá, digamos que en 0 la recta tangente, en x igual 0 la recta tangente horizontal, en el resto la derivada es positiva, la función crece. Pero, pasa esto. A ver si puedo volver. Acá tengo más lugar. Situación. Supongamos que yo tengo el punto A, el punto B, y más o menos acá lo mismo, punto A, punto B. Supongamos que yo tengo la consigna de que tengo que hacer la gráfica de una función que una el punto A con el punto B, de una función sí continua, creciente. Siempre creciente. Bueno, hay infinitas formas de hacer la gráfica de una función creciente que una al punto A con el punto B. Pero, por ejemplo, yo podría pensar en hacer una gráfica creciente así. Estaría bien. O puedo pensar hacer una gráfica creciente así. Las dos son crecientes en el mismo intervalo. Pero sí veo una característica diferente en cuanto a cómo lo hacen. Y en el cómo me refiero a la forma de la concavidad que tiene esta función. De qué manera esa
gráfica de curva se genera, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, los dos están bien. O puedo haber hecho esa concavidad, esa forma a la curva, o podría haber hecho esta. Bueno, hay algo que yo voy a poder sacar de información en cuanto a la ley de la función que hace que yo sepa en una función concreta si esa función es creciente manteniendo esta concavidad o manteniendo esta concavidad. Profe, Sí, señor. ¿puede ser que tenga que ver en que en B hay un máximo local y en A hay un mínimo local o me estoy imaginando mal? Pero suponete, bueno, No sabe cómo sigue, sí. yo no, la idea es hacer un gráfico de en este caso, un intervalo cerrado a propósito. Yo no sé cómo sigue desde A para la izquierda. La función podría haber seguido así, ponele, o podría haber venido por acá. Y si venía por acá no tenía un... Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. No miremos más allá, era solamente como para restringir la mirada a esa situación. Y bueno, y en función un poco a esta incógnita, es donde uno ahora va a tratar de trabajar sobre un ejemplo concreto y mirar más allá, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Esta función, x cubo sobre 5, una función siempre creciente. Pero ustedes se darán cuenta que, un poco llevándolo a lo que hicimos recién, que la forma que tiene esta curva no es la misma todo el tiempo. Acá viene creciendo, creciendo con una concavidad particular, mientras que acá empieza a crecer diferente, ¿no? La forma en la que se curva esta gráfica no es la misma de un lado y del otro del origen. Entonces, bueno, vamos a ver un poco con el apoyo de un ejercicio. Ah, acá no me lo deja agarrar, ¿no? Esperen, vamos a hacerlo acá entonces. De cero. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer como una mini pausa. Así se recupera. Esta es la función que tenemos ahí, ¿no? Y un punto acá. Lo que quiero, la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Y este puntito, yo lo voy a ir cambiando, ¿no? Y voy a prestar atención, voy a calcular f, le puse f mayúscula, la derivada de la función. Ya la sabemos, ¿no? Voy a ir evaluando, voy a hacer un deslizador a propósito. Sí, desde menos 10 a 10 o desde menos 20 a 20. Menos 20 a 20, lo tenía preparado el archivo y no me lo dejó agarrar. Voy a evaluar f' en A. Y en vez de poner ese punto, voy a poner acá el punto A mayúscula, A, F de A. ¿No me lo dejó poner? No. Ah, porque ya había un punto A mayúscula. Bueno, esto le sirve de recreo, ¿eh? También le doy la posibilidad del recreo. Punto A, F de A. Claro, como quedó fuera de... Ahí aparece. Y ahora, recta tangente en este punto a esta gráfica. Y ahora sí, a medida que voy corriendo esto, va apareciendo la gráfica. Bueno, lo que quiero es prestar atención a esto que era f'. Bueno, al valor que tiene la derivada
Yo, a propósito, ahora voy a poner este texto donde vamos a ir marcando la pendiente, que va a ser esta. Ahí. Le voy a poner un poquito más grande porque si no, no se ve nada. Texto grande, en negrita. Y le vamos a poner color negro. Lo que ustedes van a ir viendo acá, voy a poner ahí más despacio, es el valor que tiene la pendiente de cada una de estas rectas, dependiendo de dónde yo voy, ¿no? Entonces yo voy a ir con el deslizador. Fíjense que... de uno en uno le hice correr. Ya estaba. 0,1. Bueno, eso. Yo voy corriendo con este deslizador y voy viendo la pendiente de cada una de esas rectas. Voy a prestar atención a eso. Obviamente cuando llegue acá, la pendiente es 0, recta tangente horizontal, y sigo. Bueno, vuelvo a empezar. Voy por acá. Uno se da cuenta que hay un comportamiento diferente desde menos infinito hasta 0 en cuanto a la forma que tiene la curva, y el comportamiento distinto desde 0 a infinito, aunque la función siempre fue creciente. La función f es creciente. Pero miremos el valor de la derivada, que tiene que ver con la pendiente de cada una de esas rectas. Cuando estoy en este tramo, desde menos infinito a 0, ¿qué pasa con esas pendientes? Obviamente que van a ser todas positivas, porque como la función es creciente, la derivada va a ser siempre positiva. Pero ¿qué está pasando? ¿Tienden a 0? Bueno, sí, pero no me iría tanto a que tiende a 0 porque estaría diciendo algo justo que pasa para este caso. Pero sí veo, voy de nuevo, ¿no? Las pendientes son todas positivas, pero ¿qué ves que va pasando? Fuera de que tienda a 0. Se van haciendo Regresan. más chicos. Se van haciendo más chicas. O sea, si estoy pensando en que se van haciendo más chicas, decrecen, ¿no? Ahora, ahí paro. Sigo. Voy avanzando. Tienen que ser positivas seguro, porque la función era creciente. Pero ¿qué está pasando con estas pendientes? Crecen. Van creciendo. Bueno, esa es un poco la idea que tenemos que tener ahora en la cabeza. Está bien, esto es solo un ejemplo. Nada. Pero es básicamente lo que va a ayudarme a decir cuándo una función es cóncava hacia arriba o cuándo una función es cóncava hacia abajo, porque esas van a ser las definiciones que vamos a usar. En este caso, la función en todo este tramo, desde menos infinito hasta 0, va a ser una función cóncava hacia abajo. Mientras que desde el tramo que va desde 0 hasta infinito, la función va a ser cóncava hacia arriba, ¿no? Es como cóncava hacia abajo, está enojada, cóncava hacia arriba, está contenta. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Eso es lo que ahora vamos a definir, por supuesto, como corresponde y no en función de un ejemplo particular, ¿no? Esa va a ser ahora nuestra idea. ¿En qué saco esto? Bueno, eso es lo que quería que vieran en este archivo. Esta es básicamente la conclusión que estábamos sacando cuando estábamos trasladando todo esto en el dibujo. Las pendientes de las rectas secante a la gráfica de la función que va desde menos infinito hasta 0. Esas pendientes van disminuyendo, mientras que las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica, dentro del intervalo 0 infinito, son pendientes que van aumentando. Vamos a dar la definición como corresponde. La definición de cuándo una función es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. En algunos otros libros se define cóncava y convexa. Bueno, nosotros que seguimos así un poco el Stewart y muchos otros libros también hacen lo mismo que el Stewart, definimos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Usamos la misma palabra, nada más que decimos hacia arriba hacia abajo y nadie se va a equivocar.
La gráfica de una función diferenciable es cóncava hacia arriba. Fíjense que pido que sea diferenciable porque diferenciable es sinónimo de ¿qué? Cuando uno dice una función es diferenciable. Derivable. Claro, eso, ¿no? ¿Podría haber puesto derivable? Sí, podría haber puesto derivable, pero en los libros también aparece diferenciable y de última, la idea es que vean que es sinónimo. Definición. La gráfica de una función es diferenciable. Perdón, la gráfica de una función diferenciable f es cóncava hacia arriba, ¿no? ¿Está contenta? En un intervalo, sí. La derivada es creciente. Por eso necesito que, como condición inicial para hablar de concavidad, es que la función sea derivable. Una función entonces es cóncava hacia arriba si la derivada es una función creciente. Y en ese caso, algo que no marqué, que está bueno, fíjense una cosa. Miren en esto que veníamos dibujando, ¿no? En este caso, desde 0, perdón, desde 0 hasta infinito, la función es cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque la función derivada es una función creciente. Y ahora miren este dato adicional, ¿no? Las gráficas de todas esas rectas tangentes, en el caso donde la función es cóncava hacia arriba, las rectas tangentes quedan siempre por debajo de la gráfica de la función. Es como que la gráfica de la función se apoya por arriba de las rectas tangentes, ¿no? Cosa que pasa al revés en este otro sector. Vengo por acá. En este sector que va desde menos infinito hasta 0, donde concluimos hace un ratito que la función va a ser cóncava hacia abajo, la derivada que va decreciendo, en la gráfica la particularidad que se ve es que la gráfica de la recta tangente queda por arriba de la gráfica de la función, ¿no? Entonces ahí donde es cóncava hacia abajo, la gráfica de la recta tangente queda por arriba de la gráfica de la propia función, mientras que cuando es cóncava hacia arriba la función, esa recta tangente pasa a estar por debajo de la gráfica de la función. Bueno, eso a la vez es algo que la propia definición, digamos, lo hace ver, que no lo habíamos visto hace un ratito. Bueno, entonces cóncava hacia arriba en un intervalo donde la función f' es creciente. ¿Eso qué significa? Que la gráfica de f se encuentra arriba de todas sus rectas tangentes y es cóncava hacia abajo la función si su derivada es decreciente. Con lo cual, en ese caso, la gráfica de la función se encuentra por debajo de todas sus rectas tangentes. También importante para verlo sobre la gráfica. Prueba de concavidad. Y acá nos vamos a utilizar la derivada segunda. Si yo quiero saber dónde una función crece o dónde una función decrece, en el PDF anterior habíamos visto que era importante ver el signo de su derivada. Si su derivada es positiva, la función crece; si su derivada es negativa, la función decrece. Entonces acá, de quien quiero ver quién crece y quién decrece es la derivada. Entonces, si yo tengo que ver esto usando este recurso que vimos en el PDF anterior, esta función f' para ver dónde es creciente, ¿qué tendría que estar viendo? Llevándolo al PDF que vimos recién. Si yo quiero saber dónde f' es creciente, ¿qué tendría que evaluar? A ver, están redormidos, ¿eh? Muy lunes temprano. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? El signo, profe, puede ser. Eso, habíamos visto en el PDF anterior, bueno, esto. Si yo tengo una función continua y derivable, en donde el signo de su derivada sea positivo,
la función crece, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero ver es ahora dónde la f' es creciente, es porque tendría que estar viendo el signo de quién. El signo de la segunda derivada, profe, respecto a la Claro, concavidad. porque es de la que está acá, su derivada. Y lo mismo, si yo quiero ver dónde f' es decreciente, según este teorema, si la función que pongo acá es una f, entonces del signo que tengo que ver es de su derivada. Bueno, acá, la derivada segunda negativa. Bueno, a eso me refería, vincularlo con este teorema anterior. Entonces ahora vuelvo. Acá alguien había... Sí, sí. Algo había dicho. Esto, ¿no? Fíjense que ahora, gracias a que tengo el PDF anterior, yo podría ver el signo de la segunda derivada de la función para ver dónde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si la derivada segunda de la función es positiva, voy a poder decir que la función es cóncava hacia arriba. Si la derivada, la derivada segunda de la función es negativa, voy a poder decir dónde la función es cóncava hacia abajo. Demostración, un renglón. Si la derivada segunda es positiva en este intervalo y, entonces quien estoy diciendo que es creciente es la derivada. Y por definición de concavidad, si f' es creciente en el intervalo, f es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Apartado B, similar, ahora con la derivada segunda negativa. La demostración es eso, es un renglón en cada apartado. Realmente es una pavada. Pero ¿a dónde vamos con esto? Que vamos a empezar a ver ahora, en el estudio de una función, de qué manera crece y de qué manera decrece. Si es con una concavidad hacia arriba o hacia abajo. Definición. Vamos a ver la definición de punto de inflexión. Un punto de inflexión básicamente es un punto en el cual cambia la concavidad. Pero tenemos que seguir la definición que tenemos nosotros acá. Un punto en la curva es un punto de inflexión si la función es continua. Prestar atención. Es continua ahí y la curva cambia la concavidad. Es decir, cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o al revés, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Un punto de inflexión de la gráfica de una función es un punto que cumple con dos condiciones. Tiene que ser continuo y tiene que haber un cambio de concavidad. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplito que estábamos trabajando de x cubo sobre 5, la función pasa, en este caso, en el origen, una función recontra continua, porque es una función polinómica, x cubo sobre 5 es continuo en todo R, en particular en el origen, y en el origen la función cambia de concavidad. Entonces es continuo en el origen y hay un cambio de concavidad. Este puntito, el 0, 0, ese punto en la gráfica, con esta definición entonces es un punto de inflexión. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué me cuesta tanto bajar esa ventana? Ahora, si yo tengo un punto donde la función es continua, ¿no? En este punto de inflexión, es continua, fantástico. Y sé que si es punto de inflexión, es un punto de cambio de concavidad. De cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o cambio de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Eso quiere decir llevándolo al signo de la segunda derivada. Que en ese punto de inflexión, ¿qué pasa con la derivada segunda? Si cambia el signo. Exactamente, ¿no? Supongamos que pasa algo así. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Punto de inflexión, la función es continua ahí.
La derivada segunda pasa en este caso de ser negativa a positiva, la derivada segunda. O, si hubiese sido al revés, de negativa a positiva. O sea que en este puntito, lo llamo C, punto de inflexión, si de un lado del punto la derivada es positiva y del otro es negativa, en ese punto específico, ¿qué va a pasar con su derivada segunda? Va a ser cero. No existe. O no existe. Exactamente. O sea, en C la derivada segunda pasa de ser positiva a negativa o al revés. Pero en C, propiamente dicho en C, la derivada, si existe, vale cero o no existe. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Puede A ser que, que sea un punto crítico de la derivada. Si no existe la segunda, bueno, puede pasar, claro. digamos, pueden pasar un montón de cosas dependiendo cuál sea la ley de la función. Pero lo que digo es, ¿para qué me sirve esto? Porque ¿para qué voy con? Yo sé que si estoy parada en un punto de inflexión, sí o sí, o no existe la derivada segunda en ese puntito, o la derivada segunda en ese puntito vale cero. Esto me sirve para buscar de manera más certera los posibles lugares en los cuales la función tenga un punto de inflexión. Yo sé que si tengo un punto de inflexión, caigo en alguna de estas dos situaciones. Entonces, cuando quiera trabajar con una función concreta y quiera buscar los puntos de inflexión, van a ser puntos en donde voy a buscar los posibles candidatos. ¿A dónde van a estar los posibles candidatos? En puntos donde la derivada segunda no existe o puntos donde la derivada segunda vale cero. ¿Se acuerdan que algo parecido pasaba con los extremos relativos? ¿Dónde buscaba los extremos relativos? Y en los candidatos. ¿Dónde estaban los candidatos? En lugares donde la derivada primera valía cero, donde la derivada primera no existía. Candidatos. Podía o no haber extremos relativos ahí. Bueno, acá lo mismo con la derivada segunda para buscar puntos de inflexión. Los candidatos a ser vistos como punto de inflexión van a ser aquellos puntos donde la derivada segunda valga cero o donde la derivada segunda no exista. No quiere decir que ahí haya seguro punto de inflexión. Son solo candidatos, ¿no? Bueno, y eso es lo que después vamos a volcar en la búsqueda de una función concreta. Bueno, esto que estoy diciendo acá como observación es la que dije, lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Si la derivada segunda es positiva de un lado y negativa del otro en un punto de inflexión, es porque la derivada en ese punto o es cero o no está definida, no existe. ¿Mm? Teorema, teorema, teorema. Yo les dije que la unidad 1 estaba cargada de teoremas. Las otras unidades no tanto. Esta sí. Bueno, este teorema, ya vimos el criterio de la primera derivada para extremos locales. En este PDF, lo que vamos a ver es la prueba de la derivada segunda para extremos locales. Es un teorema que está bueno, pero no es 100% efectivo. Como que en algún punto hace ahí hace agua y no me ayuda. Pero cuando ayuda está bueno. Entonces por eso lo vemos. Este es un teorema que me pide mucho en cuanto a las hipótesis. Es un teorema que me dice si f segunda es continua en un intervalo abierto que contenga c, fíjese que me pide que la derivada segunda exista y que encima sea continua a lo largo de todo un intervalo alrededor del c. Ustedes ya saben que una función, a medida que la voy derivando, puede generar problemas. Hay funciones que son muy buenas, como valor absoluto, una función recontra continua en todo R, y sin embargo la derivada no existe en todo su dominio. En cero, en x igual 0, la derivada no existe. Y si no existe esa derivada, no van a existir las restantes, en ese punto. O sea, hay funciones que empiezan a tener problemas de definición a medida que las voy derivando. Por eso digo, pedir que encima la derivada segunda sea continua
es pedir un montón alrededor del C. Pero bueno, suponiendo que estamos en esa situación, muchas veces trabajamos con polinomios, que son polinomios infinitamente derivables, entonces tendría esta posibilidad de tener esta condición. Si la derivada segunda es continua en un intervalo abierto que contenga C y f' en C es 0 y f segunda en C es negativa, la función ahí va a tener un máximo local. O sea, no estudia el signo alrededor, estudia el signo ahí, en el C. Esa es la diferencia, ¿no? Por otro lado, si f' en C es igual a 0 y la derivada segunda en C es positiva, tengo un mínimo local. Y esto es donde yo les decía que el teorema no me da solución. Si f' en C vale 0 y la derivada segunda en C también vale 0, el criterio no me ayuda. No puede concluir nada. ¿Por qué? Porque la verdad es que uno puede hacer ejemplos diferentes y lo vamos a hacer, donde teniendo estas dos condiciones, una función en un punto puede tener un máximo, otra puede tener un mínimo y otra puede no tener nada. Pero bueno, no voy a negar que esta información está buena y concentra la información solo en C, pero en la medida en la que tenga estas condiciones. Bueno, ¿y eso cómo se demuestra? Vamos a hacer el apartado 1. Con este teorema me parece que vamos a terminar, así que tranca. Un poquito más grande. A ver. Ahí. Esto es el apartado 1. La parte 1. O sea, esto. ¿Qué datos tengo? Que la derivada primera en C vale 0, la derivada segunda en C es negativa. Lo que tengo que mostrar es que tengo un máximo local. Este dibujito que está acá sería para el caso 2. Este no lo miremos ahora. Vamos a mirar este, que es el que nos interesa, ¿eh? Este de acá. Si f' en C vale 0, ¿qué tengo ahí? En x igual a C. Punto de inflexión. Punto crítico. Ah, claro, punto crítico. Si f' en C vale 0, tengo un punto crítico. Lo que vamos a tratar de ver es el criterio de la derivada segunda para extremos locales. La derivada segunda en C es negativa, ese es el dato adicional. Bueno, si yo quiero mostrar que tiene un máximo local en C, me remito a la definición de máximo local, debería encontrar un intervalo alrededor del C, en donde f en C sea el valor más grande posible. Y a la vez, no me olvido que del PDF anterior tengo ya demostrado el criterio de la primera derivada. Para tener un máximo local, ¿qué tenía que pasar? Que su derivada tenía que pasar de ser positiva a negativa, para que la función pasara a ser decreciente a decreciente. Todo eso lo tengo probado. Va a ir por ese lado, por el criterio de la derivada. Entonces, bueno, importante. Dato de que la derivada segunda en C es negativo. ¿A dónde está este? Este no me diga. La parte 1 es la 2. Bueno, esta. No, está bien. F segunda en C es negativo. Esto. Eso lo tengo. Tenía el dato, que ahí justo quedó cortado, que la derivada segunda es continua. Y acá les voy a comentar un teorema, no hace falta ni que lo vayan a demostrar ni nada. Un teorema generalmente no se da en cálculo 1, que dice lo siguiente. Si yo tengo una función continua y en C, la función en C toma un valor, por ejemplo, positivo, por ser continua, necesariamente tiene que haber un intervalo alrededor de él donde la función tome el valor positivo en todo el intervalo. Lo mismo con negativo. Si la función continuo, en un punto tiene un signo negativo,
necesariamente alrededor de ese punto va a existir un intervalo donde la función conserva el mismo signo que la función en ese punto. Teorema que, insisto, en cálculo 1 no se da, pero sí lo necesito nombrar y comentar para esta demostración. ¿Por qué? Como el dato que tengo es que la derivada segunda es negativa en C, como sé que la derivada segunda es continua, por este teorema tiene que existir un intervalo en el cual la función sea toda su derivada segunda positiva en ese intervalo. Bueno, positiva no negativa, ¿no? Si f segunda en C es negativa en ese C y tengo el dato que la función derivada segunda es continua, necesariamente hay un intervalo alrededor de C donde la derivada segunda en todo el intervalo preserva el mismo signo que la derivada segunda en C, negativa. Por lo tanto, y ahí ya lo vinculamos con la primera derivada, si en ese intervalo la función tiene derivada segunda negativa, esta función es decreciente, la f'. Lo vimos con el teorema anterior. F' es decreciente. Pero hay otro dato que hasta ahora no encontré, o que no usé, es este. Como la primera derivada en C es 0, sería este otro dato, y la función f' es decreciente, sí o sí lo que va a tener que pasar es esto. Para la f', si en C vale 0 y la función f' es decreciente, es porque la función f' tiene que venir por acá. Tiene que pasar de ser positiva a negativa, la f'. Y eso por el criterio de la primera derivada, como f' cambia de positivo a negativo en C, lo que tengo es un máximo local, ¿no? Entonces, si la primera derivada vale 0 y la segunda derivada en el puntito es negativa, tengo un máximo local. De la misma manera, habría que probar el apartado 2, que ese también queda como ejercicio, en donde lo que cambia es que el signo de la derivada segunda en C es positiva. Pero bueno, es casi un copiar y pegar esto que hicimos recién, cambiando los signos de que ahora la derivada segunda es positiva. Positiva. Ahora f' va a ser creciente. O sea que si es creciente pasa de negativa a positiva. Y el criterio de la primera derivada me dice que tengo un mínimo local. Ejercicio, cuando puedan, si pueden, no lo dejen pasar mucho tiempo esto, si pueden escríbanlo y cualquier cosa me lo muestran. Y el apartado C es el más fácil de todos. Si la derivada primera en C y la derivada segunda en C es 0, el criterio dice que no concluye. ¿Y de qué manera lo puedo mostrar? Dando 3 ejemplos concretos. Una es la función x a la cuarta, la otra es menos x a la cuarta, y la otra es la función x cubo, ¿no? La gráfica de x a la cuarta, acá, x a la cuarta, en 0, la primera derivada vale 0, la segunda derivada vale 0, y sin embargo ahí lo que tengo es un mínimo local. O sea, se cumplen estas dos hipótesis en 0. ¿Y qué tengo ahí? Un mínimo local. Si ahora grafico menos x a la cuarta, el dibujito viene para acá. Hace así. Entonces menos x a la cuarta. También en 0, la primera derivada y la segunda derivada valen 0, y sin embargo, para menos x a la cuarta, cumpliéndose esas dos hipótesis, la función tiene un máximo local. Y sin embargo, para la función x cubo, bueno, ahí es x cubo, en 0 tiene primera derivada nula, segunda derivada nula, y sin embargo, en ese puntito, la función no tiene ningún extremo local, no tiene ni máximo local ni mínimo local. Esta parte, digamos, es la más fácil porque con esos 3 contraejemplos la cosa, digamos, se soluciona. Bien.
Bueno, para no aturdirlos, porque sé que la clase de hoy es pesadita, esto que es lo que es involucrarnos con un ejemplo concreto, lo vemos en clase el miércoles que viene. ¿Les parece? Buenísimo. Gracias, Gregorio. Bueno, acá voy a... Dale. Recording stopped. Sí, sí, es pesada la clase de hoy. Tiene mucho conceptual, mucho teorema, mucha demostración. Ya sé que es cargada. Por favor, yo eso se lo voy a volcar ahora en el transcurso del día. La información de los PDF se los cuelgo. También les vuelco la grabación. Y si quieren ir adelantando, de ir viendo el PDF para el miércoles, mejor. Si no, después, bueno, les propongo otra función para trabajar y ya nos metemos el miércoles que viene con L'Hopital, que es toda técnica para calcular límites de formas indeterminadas. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Profe, una Sí, pregunta. ¿Los sí. ejercicios que están en los PDFs tienen la solución para No, calcular? no, esos no. Son aparte, en todo caso lo charlamos después allá en la facu personalmente. Ah, ok, gracias. ¿Mm? Bueno, muy bien. Continúen con sus obligaciones. Nos vemos el miércoles. Chao, profe. Nos vemos. Profe, Muchas muchas gracias. Gracias.